Hoy jueves estamos con Mamen Parra, en su espacio de salud Me Siento Bien. ¿Qué has preparado para hoy, Mamen? Hola, Carlos. Como ya adelantamos en el programa anterior, vamos a hablar de los riesgos de sufrir una enfermedad cardiovascular, que es uno de los problemas más comunes de nuestra sociedad. De hecho, es la principal causa de muerte en nuestro país y en los principales países desarrollados. Y no solo eso, sino que afecta negativamente a la calidad de la vida de las personas y supone, por tanto, un gran gasto sanitario. El aumento de esta patología se explica por los malos hábitos o estilos de vida que llevamos. Por ello, es importante conocer los factores que podemos modificar para poder prevenirlo. Hay algunos que entiendo que podemos modificar, pero hay otros que hereditariamente, o por ser hombre o mujer, nos propician, estamos más dispuestos a sufrir un problema cardiovascular. ¿Cuáles son estos factores de riesgo que pueden influir? Pues sí, tienes toda la razón. Hay algunos que no podemos modificar, como son, por ejemplo, la edad. El riesgo cardiovascular aumenta con la edad y de momento no hemos inventado una máquina del tiempo para frenarlo. Es decir, cuanto más mayores, más riesgo. El DNI marca lo que marca. Marca lo que marca, sí. El sexo. Los hombres tienen mayor riesgo que las mujeres. Y luego las mujeres, a partir de la menopausia, también aumenta su riesgo considerablemente. Y luego, el tener familiares de primer grado, como padres o hermanos que lo hayan sufrido a una edad joven, es decir, por debajo de 55 años para los hombres y de los 65 para las mujeres, aumenta el riesgo de que lo sufras tú. Vale, y en esto, digamos que no tenemos mano. No tenemos. De alguna manera. ¿Y dónde sí podemos nosotros actuar? Vale, pues mira, hay otros factores que son los que llamamos modificables, que los podemos revertir cambiando nuestro comportamiento. Yo voy a hablar de los 7 principales, que ya son muchos. Mira, que serían, así por nombrarlos, ¿vale? El tabaco, diabetes, colesterol, triglicéridos, tensión arterial, sobrepeso y sedentarismo. ¿Y esto de triglicéridos y colesterol está relacionado? Sí, está relacionado. De hecho, luego lo voy a comentar más o menos junto, porque es la grasa del cuerpo y cuando hablemos lo vamos a... Grasa, ¿no? Va por ahí, vale. Va por ahí. Vale, y especifícanos o cuéntanos un poquito de cada uno de ellos. Por ejemplo, primero, el tabaco. Vamos allá. El tabaco. Fumar es, después de la edad, el factor más importante de riesgo cardiovascular. Fumar mata. Fumar mata. Y aparte, de mayor riesgo de que tengas un infarto. Vale. Aparte de contener una gran cantidad de sustancias cancerígenas, es decir, de que provoca cáncer... Te estás riendo porque vengo con un pestazo a tabaco tremendo, ¿verdad? Vale, venga. Porque yo voy Perdona. contra el tabaco total. Mira, el tabaco contiene 2 sustancias muy peligrosas para el sistema cardiovascular. Una es la nicotina, que lo que hace es aumentar el ritmo cardíaco, haciendo que nuestro corazón trabaje más. Y además favorece la formación de coágulos, por lo que aumenta el riesgo de formar un trombo. Y por otra parte está el monóxido de carbono, que esto hace que llegue menos cantidad de oxígeno a nuestras células, que necesitan para funcionar bien. Y si no le llegan, pues no funcionarán, ¿vale? ¿Sabes que el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular debido al tabaco baja a la mitad después de un año de haberlo dejado? ¿Y desaparece por completo después de unos años? Pues no lo sabía. Que dejar de fumar, vamos, te puede salvar la vida de mucho. Eso es. No pasa lo mismo con los tumores, que lo que has fumado ahí queda. El daño no se revierte. Sí que es verdad que lo pensamos y lo pienso, pero luego se nos olvida al rato. Claro. Bueno, hay que hacer esfuerzos, sí. Eso es. Vale, explícanos el siguiente, porfa. Otro súper importante es la diabetes. Diabetes. Vale. Como todo el mundo sabe, esta es una enfermedad crónica que se caracteriza por el aumento de la glucosa en sangre. Y esto es debido a una alteración de la cantidad o de la función de la insulina. Sí. Si no se trata inmediatamente, favorece el endurecimiento de las arterias, que es lo que se conoce como arteriosclerosis. Y también favorece la hipertensión, la hipercolesterolemia y, por tanto, aumenta el riesgo cardiovascular. Los niveles altos que consideramos se consideran en ayunas un índice de glucemia igual o mayor a 126 miligramos por decilitro. Esto medido al menos en 2 ocasiones con una semana de separación. Sí. Y también tenemos que tener en cuenta que si nos lo tomamos una vez y nos sale un valor por encima de 200 miligramos por decilitro y además tiene los otros síntomas que son muy típicos que todo el mundo conoce, como es la sensación de tener necesidad de orinar muchas veces,
mucha sed y una pérdida de peso que no lo podemos explicar por otra causa, casi seguro que estamos frente a un caso de diabetes y hay que acudir al médico. Vale, tabaco, diabetes. El tercero sería el colesterol. Vamos allá, que el famoso colesterol. Sí, que mucha gente padece. Sí, eso es. Pues sí, el colesterol, como has dicho antes, es una sustancia grasa natural que está en todas las células de nuestro cuerpo y que es fundamental para su funcionamiento. La mayor parte del colesterol que tenemos se produce en el hígado, pero hay una parte que también obtenemos a través de ciertos alimentos. Como casi todo el mundo sabe, hay dos fracciones de colesterol. El bueno y el malo. Eso es. El LDL es el malo. ¿Por qué es el malo? Porque es el que va a llevar el colesterol desde el hígado a todas las células. Y si hay mucho, se va a depositar en las arterias formando lo que es la placa de ateroma. Es decir, que puede llegar a obstruirlo, ¿no? Se van formando depósitos, haciendo que sea cada vez más estrecha la pared de la arteria. Y el bueno es bueno porque lo que hace es justo lo contrario. Recoge el colesterol no utilizado y lo va a llevar al hígado para eliminarlo. Entonces es bueno tener el HDL alto y el LDL bajo. Vale. ¿Y hay factores hereditarios? ¿Puede ser? En cuanto a colesterol. Claro, porque ¿verdad? Como la mayor parte del colesterol. Es que mi familiar mío lo padece. Claro, es eso, porque la mayor parte se produce en el hígado. Entonces, si ya genéticamente tu hígado produce estás más, predispuesto a. Pues ya tienes más. Entonces tienes que tener muchísimo cuidado con el resto de factores. Vale, ¿y por qué es un factor de riesgo el colesterol? Perdón. Pues porque cuando sus valores son muy altos, las células son incapaces de absorberlo y se deposita en las paredes de las arterias. Entonces las estrecha e impide que circule la sangre. Esto es lo que conocemos como trombo. Una persona con 240 de colesterol tiene el doble de riesgo de padecer un infarto que una persona que tenga 200. ¿Es necesario que sigamos haciéndonos analíticas exhaustivas o hay algún método que nos diga rápido para poder saber el colesterol que tenemos? ¿Puede ser? O sea, no, pero hay que medirlo en sangre. Lo que pasa que hay, por ejemplo, en la farmacia tenemos un aparatito que con un pinchazo en el dedo. O sea, que ya no tenemos que acudir a la clínica de toda la vida, que esto realmente lo podemos hacer lo puedes bastante hacer en la farmacia directamente. Fenomenal. Vale, valores normales y valores anormales en cuanto a LDL y HDL. Muy bien. Pues mira, el colesterol total tiene que estar por debajo de 200 miligramos por decilitro, ¿vale? Entre 200 y 240, pues bueno, tenemos que estar un poco atentos. Y ya por encima de 40 hay que ir al médico, ¿vale? Para que diga qué tenemos que hacer. El LDL debe estar por debajo de 100 y los HDLs deben estar por encima de 35 en hombres y las mujeres tienen que ser por encima de 40. Buena época ahora la de Navidad para el colesterol y los triglicéridos. Vale. ¿Y qué nos puedes decir de estos últimos, de los triglicéridos? Pues bien, los triglicéridos son otra forma de grasa que hay en nuestro organismo, ¿vale? Cuando la dieta tiene muchas grasas, carbohidratos tipo pastas, pan, azúcares o alcohol, los niveles de triglicéridos aumentan. Y aunque estos no son los responsables de formar la placa de ateroma, sí están asociados con los niveles altos de LDL y bajos de HDL. Y también con la diabetes y la obesidad. Es decir, si hay triglicéridos altos, suele haber LDL alto y suele haber diabetes. Va todo en cadena, unido. Así que hay que tener valores por debajo de 150. ¿Y otro factor que podamos controlar? Pues otro importantísimo es la tensión, la tensión arterial. Esto se lo controla más casi todo el mundo porque es más sencillo y es esto es la maquinita que cuando vamos a las farmacias que te aprieta, ¿no? Y medimos. ¿Vale? Entonces la tensión suele aumentar con la edad por llevar un estilo de vida inadecuado, lo que provoca el endurecimiento de las paredes de los vasos. Por eso también es un riesgo, ¿vale? Y al igual que el colesterol alto, la hipertensión no suele dar síntomas, pero conviene tenerla controlada porque lo que hace es cansar el corazón, pudiendo provocar incluso aumento de su tamaño y, por tanto, que tenga menos eficacia. El motor va forzado. Va forzado y que no trabaje como debe ser. Vale. También favorece, la tensión alta, que se formen las placas de ateroma, aumentando, por tanto, el riesgo de infarto y de ictus. Y también está relacionado mucho con la enfermedad renal y con la pérdida de las facultades mentales. Dejemos el cochinillo al lado de estas Navidades y comamos un poquito más de cardo, ¿verdad? O pavo. Sí, eso es.
Bueno, comentaros los valores normales, que aunque esto lo sabe casi todo el mundo, pero bueno, saber que la máxima tiene que estar por 12 más o menos, la mínima 8, y a partir de 14, 9, o sea, 14 de máxima y 9 de mínima, se considera hipertensión. Sí. Y para bajarla, como estás diciendo que tenemos que hacer, pues sería tomar menos sal, no fumar, menos café, actividad física, bajar peso, comer lo que todos sabemos y nadie hace, ¿no? Pues eso. Por ahí. Vale. ¿Y el sobrepeso? ¿Cómo influye en todo esto que nos estás hablando? Pues sí, mira, el sobrepeso esto es un problemón, ¿no? Porque es el gran enemigo de la salud en general y de la cardiovascular en particular. Problema del mundo, ¿no? De sobrepeso. Sí, es un problema del mundo. Porque la obesidad. Sí, ¿no? afecta a todas, o sea, a todas enfermedades de todo tipo. O sea, ahora vamos a hablar de esta, pero da igual, hay muchas, ¿no? Entonces, el aumento de peso hace que el corazón tenga que trabajar más. Como hemos dicho, es una máquina pues para bombear la sangre. Y además influye de forma negativa en el resto, tanto en la diabetes, hipertensión, colesterol, etcétera. El mejor parámetro para medirlo no es exactamente el peso, o sea, pesarnos, sino hay que medir el índice de masa corporal, que esto es el peso medido en kilos dividido entre la altura, medido en metros al cuadrado. Se considera un peso normal cuando tenemos un índice de masa corporal entre 18,5 y 24,9. Por debajo de esto sería peso insuficiente, como la gente, los anoréxicos, por ejemplo, y por encima, ya se considera por encima de 30, obesidad. También hay que tener en cuenta que la obesidad es un exceso de grasa corporal con respecto a la cantidad de músculo, tanto en cantidad total, que es lo que medimos con ese parámetro que os he dicho antes, pero también es muy importante la distribución en determinados puntos del cuerpo, como es la circunferencia abdominal, que es otro punto de riesgo. La barriguita. La barriga. La barriguita. O sea, si se acumula grasa en otra parte del cuerpo, no es tan peligrosa como que se acumule ahí. Ahí es el problema, ¿no? Ahí es el problema. Vale. El aumento de esto es un factor de riesgo muchísimo más importante que el aumento del peso en general. O sea, puedes estar delgado, pero si tienes mucha barriga, tienes más riesgo cardiovascular, que a lo mejor sí pesas más y estás más compensado. Y estás más compensado. Esto no lo sabía. Sí. Curioso. Sí. Entonces, esto debe ser, en hombres tiene que estar por debajo de 94 centímetros y en mujeres por debajo de 80. ¿Coger un metrito en casa? Sí, aquí lo hacemos también en la farmacia. En las Cuando farmacias lo hacéis. Si les hacemos el chequeo, les medimos, o sea, hacemos el índice de masa corporal y medimos la circunferencia abdominal, porque son valores de referencia. Que se van con el resultado claro de lo que tienen que hacer o... Vale. Ok. Y mira, una curiosidad es que la pérdida de 10 kilogramos mejora todos los factores de riesgo. O sea, que hace que todo disminuye el colesterol, disminuye la hipertensión, disminuye la diabetes, o sea, va todo relacionado. Y la mejor forma de prevenir el peso, que es tomar una alimentación sana y hacer ejercicio. O sea, y por el ejercicio, vamos en este último, ¿no? En este último, eso es. Otro problema. Que el no hacerlo. El no hacerlo, claro. Que somos una sociedad sedentaria, por excelencia, ¿vale? Entonces, hay que saber que el sedentarismo no solo aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, sino también algunos tipos de tumores. Se sabe que es necesario hacer ejercicio de forma regular, con un nivel moderado y constante. Mesura en la comida, mesura en el deporte, mesura en todo. Mesura en todo, es decir, y la constancia también. Y la constancia. Me pongo a una semana y luego ya no vuelvo a hacer, pero soy deportista, pues no. Luego cosa me pasa a mí. Vale. Esta es la mejor medida, pues eso, para prevenir todas las enfermedades crónicas. Las personas sedentarias tienen entre un 20% y un 40% más posibilidades, por ejemplo, de desarrollar cáncer. Hay que hacer, pues es una actividad aeróbica moderada, al menos 2 horas y media a la semana, por ejemplo, correr o caminar, que está muy bien, o realizar una actividad intensa durante 1 hora y cuarto a la semana, o bien combinar ambas. Bueno, aquí no nos faltan caminos, ¿verdad? Para andar o para correr. El que vive en una urbe lo tiene un poco más chungo, pero nosotros no nos podemos excusar. No nos podemos excusar en eso. Vale. Bueno, comentarte un poco también con respecto a los ancianos, que también es un problema, ¿no? Porque cada vez se mueven menos y ellos dicen que no pueden, y cada vez tienen más dolores, las piernas más pesadas y también pues tienen más riesgo cardiovascular. Entonces tienen que intentar moverse con pequeñas cosas, o sea, pues eso, subir las escaleras en lugar de coger el ascensor, ir a la compra, hacer varios recados, no hacerlo todo, sino un día salgo a comprar, en lugar de una compra grande de me lleva mi nieto a Mercadona y compro todo. No, pues hoy voy y compro una cosa, mañana voy. Son formas de hacer ejercicios sin darnos cuenta prácticamente. Sin darnos cuenta. Es decir, es que estoy haciendo ejercicio y eso ya me echa para atrás para decir no salgo de casa, que me da pereza, ¿no? Eso es. Mi abuela me acuerdo cuando era más
ya fallecida, no podía prácticamente andar, entonces ella se sentaba en un sillón y se ponía una especie de pedales. Sí, eso está muy bien. Claro, que para poder hacer un poco... O sea, que no tenemos excusa, no será porque no hay medios. No hay medios, los hay. La gimnasia de mayores, hay que echarle ganas. También, que está súper bien, la que hacen aquí, que van muchísimos mayores, organizada por el centro de mayores. Y ahí hacen un ejercicio para su edad. Entonces, que no hay excusa. Eso los es. mayores tienen que moverse. Eso es, los mayores y los jóvenes. Bueno, todos, sí. Que luego cogemos malos hábitos y al final, con el paso de los años, claro, dices, ahora con 40 me voy a poner a hacer deporte, claro. Sí. El que se pone es cuando... No, el que se pone ya es cuando le dice el médico, mire, usted tiene el colesterol por las nubes, tiene un barrigote tremendo, haga algo con su vida. Sí. Vale. Y yo quiero saber cómo yo puedo saber que si tengo riesgo cardiovascular de poder tener algún tipo de enfermedad de este estilo. Pues mira, combinando todos estos factores, existen unas fichas de riesgo que hacemos ¿Sí? en la farmacia que emplean unas funciones matemáticas basadas... Se hacen en todas las farmacias. Sí, bueno, sí, en la mayoría. O sea, las que tengan el servicio cardiovascular lo hacen. Vale. Entonces, eso es. ¿qué es eso? Están basadas en estudios que se hacen a grandes grupos de población y nos dan unas medidas y de acuerdo con lo que nos salga, pues vemos si tenemos más o menos riesgo y también si estamos, por ejemplo, en la obesidad, pues solo nos sale la obesidad como método para reducir. ¿Vale? Bueno, este tema viene muy al pelo porque todos cometemos excesos en las Navidades, que a veces cuando no lo son. Entonces, ahora ya entramos en Navidades, danos, Mamen, unos consejitos útiles. Pues sí. ¿Cómo afrontarlas? Sin morir en el intento. Sí. Yo creo que es como hay unos días que nos excedemos en las comidas o en el alcohol, pues los días siguientes tenemos que tener una dieta un poco más equilibrada, más fruta, más verdura y realizar un poco de ejercicio para compensar. Es decir, que no sea todos los días el comerme un polvorón o un turrón o tal. Si lo he hecho 3 días más, intento otros 2 días no tomar tanto, ¿sabes? O sea... Pues eso, si el 24 o el 25 me he pasado, pues hombre, el 26 me depuro, ¿sabes? Con mesura. Claro, me depuro y ya está. Y nos depuramos comiendo equilibradamente y quizá más, un poquito menos cantidad, claro, ¿no? Y también más fruta y verdura, o sea, porque eso al final te depura bastante. Y más sano, o sea, no tanta carne, no... ¿Y tú qué haces en casa, Mamen? ¿Cómo enfocas los días de Navidad? Yo los días Esos excesos, ese post-exceso. No suelo ser de muchos excesos, eso para empezar, ¿no? No suelo ser. Pero bueno, tomamos entre semana, o sea, no bajáis el ritmo, ¿no? Bajamos el ritmo. Bajáis el ritmo. Bajamos el ritmo. Eso no intento somos yo también. Muy de dulces ni nada. O sea que... Y luego porque es verdad que yo también tengo antecedentes de infarto de miocardio. Y también está muy demostrado que después de las Navidades sí que hay más riesgos, o sea, hay más infartos después de las Navidades. Entonces hay que pensar solo 2 veces, hay que tener un poquito de cuidado. Nos tenemos que cuidar. Que yo salgo por una noche y hago mis excesillos y tal, pero que al día siguiente lo compenso. Que la época de Navidad está muy chula. Me falta hacer ejercicio, pero en la alimentación soy bastante cuidadosa. Pero bueno, no podía ser perfecta, Mamen. No, hay que hacer ejercicio. Propósito para el 2019. Eso es. Pues nada, muchas gracias otro jueves más por estar con nosotros y te esperamos en próximas fechas. Muy bien, pues yo encantada. Nos vemos. Un saludito. Muchas gracias, Chao. Chao.